look down. 'Cause I'm on top of the world, eh? I'm on top of the world, eh? Waiting on this for a while now, paying my dues to the dirt. I've been waiting to smile, eh? Been holding it in for a while, eh? Take you with me if I can. Been dreaming of this since a child. I'm on top of the world. I've tried to cut these corners, tried to take the easy way out. I kept on falling short of something. I could've gave up then, but then again I couldn't have, 'cause I've traveled all this way for something. I take it in but don't look down. 'Cause I'm on top of the world, eh? I'm on top of the world, eh? Waiting on this for a while now, paying my dues to the dirt. I've been waiting to smile, eh? Been holding it in for a while, eh? Take you with me if I can. Been dreaming of this since a child. I'm on top of the world. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Hola, vamos a ver el caso de negocio del curso, referencia al dominio. Este material ha sido elaborado por Susan Yin y José Díaz. El caso se llama Reward Dining. Vamos a ver de qué trata el caso. Aplicaciones del dominio Reward Dining. Vamos a ver casi toda la arquitectura que va a estar involucrada. Qué servicios va a soportar Reward Dining. Y el esquema de base de datos propuesto para esta aplicación. Este es un caso de negocio real, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Reward Dining. Los laboratorios, como habrán visto al descargar el material, se centran justo en este caso de negocio. Este caso es especial porque permite aplicar mucho de los proyectos de Spring. Spring Core, Spring JDBC, Spring Web, Spring JMS, Spring JMX, Spring Web Services y así algunos otros proyectos más que vamos a ver. Entonces, primero hay que conocer el caso, sino de qué podemos nosotros hablar, ¿no? Un overview del dominio, el problema, si lo hemos recortado, si lo hemos aterrizado a un escenario, ¿no? Y vamos para adelante, a ver, vamos para adelante. Overview del dominio. ¿Has escuchado de la compañía Upromise? Upromise es una compañía que permite ahorrar fondos para nuestros beneficiarios. Si ustedes hacen clic en esta ventana, en este link, lo va a llevar a la página web de Upromise, una empresa que está ubicada en Inglaterra, ¿no? Que básicamente su negocio es armar una red de personas naturales como nosotros y personas jurídicas o empresas como boticas, restaurantes, gimnasios. Y generalmente nosotros nos movemos en ese mundo, ¿no? Consumimos, compramos en estas empresas. Pero al estar todas estas empresas y nosotros mismos como usuarios en esta red, entonces, como nunca antes había pasado, un porcentaje de nuestras compras, de nuestro gasto, se va a un fondo dentro de la red Upromise para nuestros beneficiarios. Para los casados serían nuestros hijos, ¿no? De manera que cuando pase más unos cuantos años, digamos, este chico ya está en sus 17, 18 y necesita esa plata para sus estudios, lo puede aplicar sin ningún problema porque el padre no puede retirar ese dinero. Entonces, el caso es muy amplio. Definitivamente no nos alcanzaría para ver todos los escenarios posibles, así que el dominio, el problema se va a restringir a restaurantes que estén afiliados a la red Upromise. Y, por lo tanto, nosotros tendríamos que tener una cuenta en Upromise y beneficiarios, ¿no? Entonces aquí la figura devela todo, un padre que va a un restaurante con los amigos, nos vamos a tomar al bar unas cervecitas, unas gaseositas y consumimos, gasté $100. Lo pago con mi tarjeta de crédito como lo ven en la mano de Key y ese dinero, ¿no? Ese dinero ya me está generando a mí un beneficio, porque el restaurante también pertenece a la red, ¿no? No astutamente voy y aprovecho eso. Finalmente voy
pago con mi tarjeta de crédito y el beneficio se va a dar a mis beneficiarios, como ven, Keith, padre de Annabelle, y tendría ese beneficio. Entonces, como han visto, en el mundo real UPROMISE puede hacer obviamente más que contribuciones por cenas, que son dining, ¿no? Cenas, pero podemos recibir también contribuciones por comprar en boticas, gimnasios o cualquier otro tipo de negocio de la red UPROMISE. Pero para este curso solamente vamos a abarcar un subconjunto, ¿no? El reward dining, ¿no? O sea, cenas en restaurantes. Vamos a ver en todas las sesiones que vienen adelante que se puede aplicar Spring en muchos escenarios. Entonces el caso, ¿cómo empieza? Todos los restaurantes cada cierto tiempo van a enviar en un archivo de texto usando una aplicación de su lado que se llama Dining Batch Processor. Imaginemos una aplicación cliente-servidor o web, lo que sea. Pero ahí carga ese archivo y lo envía a UPROMISE. Del otro lado de UPROMISE tiene que haber alguna interfaz, algo que esté esperando recibirse, ¿no? Que va a recibir la información y obviamente asociamos esa llamada a un método que recibe, por ejemplo, una cena. Dining. Por eso dice Reward Account for Dining, que sería la llamada, ¿no? Aquí. Pero ese dining se va a alimentar los atributos que tendría esa clase de cada uno de los datos que hay en este registro, si lo queremos llamar así, ¿no? Una cantidad, la tarjeta de crédito involucrada, el número local y la fecha. De manera que se procese para esa transacción todos los beneficios que se tenga. Obviamente ya nos imaginamos que hay un padre con un número de cuenta, ¿no? Un nombre y tiene tarjetas de crédito asociadas a él. La aplicación Reward entonces va a contribuir a una cuenta por una cena realizada en un restaurante. Esa contribución, ese reward, toma la forma de una contribución monetaria depositada en nuestra cuenta, que es distribuida entre los beneficiarios de la cuenta. Vamos a ver cómo se usa, ¿no? Los miembros cenan en un restaurante por X motivo usando su tarjeta de crédito. Cada 2 semanas un archivo conteniendo las transacciones hechas con tarjeta de crédito por un periodo dado es generado. Ahí está el archivo. Nuevamente repetimos lo anterior, amount, credit card number, merchant number y fecha. No hay necesidad de poner todos los datos del local ni todos los datos de la cuenta, porque con ese dato obviamente en UPROMISE tiene que haber alguna tabla de base de datos donde yo pueda hacer mi consulta y sacar el resto de información. Una aplicación standalone llamada Dining Batch Processor lee este archivo y envía cada registro Dining a la aplicación Reward para su procesamiento, ¿no? Es más o menos lo que habíamos adelantado en la diapositiva anterior. Entonces tenemos esta interfase Reward Network que representa a UPROMISE, en la cual hay un único método que ahorita nos interesa, que es el Reward Account for, que espera un dining, una cena, y devuelve una confirmación, ¿no? No puedes hacer un sistema que reciba cierta información y solamente y no retornes nada, ¿no? O que retornes 0, 1 y 2 al menos, y que el 0, 1 y 2 tenga alguna interpretación para el cliente que va a llamar a tu método. Pero en este caso tenemos más que un solo número de confirmación. Como vemos en el diagrama, UPROMISE nos devuelve un Reward Confirmation que a su vez tiene atributos que son objetos como Account Contribution, que obviamente tiene que pertenecer a otra clase. Su tipo es Account Contribution, donde ahí nos dicen ya, esa transacción que tú hiciste, Dining, ha generado $8 y fue para la cuenta tal. Obviamente internamente se ha tenido que hacer todas las consultas porque teníamos solamente la tarjeta de crédito para saber quién es el dueño de esa cuenta. Y después, también dentro del Reward Confirmation, dentro de Account Contribution se tiene que tener al menos una lista, ¿no? Porque puede haber padres que tengan un hijo, 2 hijos, 3 hijos, 12 hijos, dependiendo, ¿no? El padre. Y esos hijos también se tienen que representar de alguna manera, ¿no? Entonces la distribución sería una clase que representa a qué beneficiario, qué cantidad, qué porcentaje definió el padre y qué total va a acumular a la fecha, ¿no? Por ejemplo, en el gráfico deducimos que Annabelle es la mayor. Y eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, hay una fecha en que se da la cena, 2 semanas después se da la confirmación, ¿no? Cuánto tuve, el procesamiento y la confirmación, ¿no? Si seguimos metiéndonos internamente, hemos descubierto algunas clases: Reward Confirmation, Dining, Account Contribution, Distribution. ¿Y qué pasa con beneficiari, por ejemplo, ¿no? Beneficiarios. Pero ¿qué pasa cuando yo llamo a Reward Account for, ¿no? El anterior gráfico hacía representación a una interfase, si se dan cuenta. Interfase.
Tiene que haber internamente entonces alguien que haga el trabajo reward never implement, ¿no? La interfase es reward never, la clase que la implementa reward never implement. Si se dan cuenta, ese es un estándar que usamos también mucho en Java, porque si tengo una interfase, tiene que haber alguien que la implemente. Entonces, bien fácil, implement al final. Y si yo llamo ese método, él internamente, acá ya estamos llamando a las clases que hacen el trabajo. En ese método no voy a hacer todo, pues no voy a hacer mi consulta, no, tendría que tener una otra clase que se encargue, de, por ejemplo, ver todo lo que tiene que ver con restaurante, otra clase que tenga que ver con todo lo que tiene que ver con cuenta, ¿no? De manera que si yo llamo a un método calcular beneficio por cuenta y cena, él me diga, pues ya, yo como restaurante te voy a dar el 8%. Entonces, de esa cena, $8 te has ganado para esta cuenta. Y finalmente, Ramón Implement le pide a Account, mira, $8 tienes que distribuir entre tus beneficiarios. De esta manera estamos creando un diseño en la cual hay clases que tienen una simple responsabilidad. Muy importante porque después nos permite hacer, ¿no?, mejorar el diseño, hacer mantenimientos de forma más fácil. ¿Por qué? Porque no estamos en una clase haciendo de todo, ¿no? Finalmente, si queremos ver, tendríamos un diagrama de secuencia en el que nos da toda la figura ya. De ahí aparecen ya actores de otras capas, ¿no? Porque es bueno programar en capas, ¿no? De manera que la simple responsabilidad se va repartiendo en estas capas. Teníamos acá un restaurante que ya sabíamos que nos ayudaban para obtener, por ejemplo, en account hacer la contribución, o de repente en restaurante calcular el beneficio, pero ya aparecen unos repository. ¿Esas clases qué serían? O interfaces. Representan a la capa de acceso a base de datos. En este momento, como estamos recién analizando, esas vendrían a ser interfaces, ¿no?, que representan o tienen métodos que acceden a la base de datos. Por eso dice repository de base de datos. ¿Por qué? Porque si yo tengo la tarjeta de crédito, voy a tener que ir de todas maneras a la base de datos de repente a obtener la cuenta. Entonces, acá un repository es para todas las llamadas que tengan que ver con obtener información o actualizar información de la base de datos de account. Igual, todo lo que tenga que ver con base de datos de restaurant repository, ahí debería haber un método que si yo le doy el número local, me dé todos los datos del restaurante. Igual puede pasar con la confirmación, ¿no? No podemos crear un sistema si hay involucrado una transacción de llegada, una transacción de procesamiento interno, ¿no? Y no hemos guardado nada de lo que ha venido y de lo que va a salir, o de lo que se ha generado, ¿no? Tienes que guardar en alguna tabla un histórico, porque te van a pedir de todas maneras reportes. Te van a decir, ya, ok, llegó tal cena, ¿y cuál fue el beneficio? ¿Qué cuenta fue? ¿Cuándo la diste? ¿No? Entonces, esa tabla reward repository sería para guardar todo lo que estuvo involucrado en la transacción. Y finalmente volvemos a la confirmación con todos los objetos involucrados. Si queremos ver un esquema de base de datos, sería así, ¿no? Una tabla account que tiene tarjetas de crédito, están los beneficiarios. Miren cómo el beneficiary, de account beneficiary, sabe quién es su padre, qué nombre tiene el hijo, qué porcentaje. El padre, cuando uno llena o saca un seguro, uno pone, ¿no? Pone un porcentaje, dice, yo, si pasara algo, ¿no?, doy 50% a mi esposa, 50% a mis hijos, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Si tú vas a poner para tus beneficiarios, tú le dices, ¿no?, para tal hijo, equitativamente 50-50. Y el savings es el total que va acumulando. Restaurante, entonces también, el restaurante sabe qué restaurante es, tiene su número local, él también tiene que definir el porcentaje, ¿no? Obviamente, Upromise no puede obligarle a dar un porcentaje determinado a cada restaurante, dependiendo pues de la jerarquía, ¿no? El tema de introducirse al mercado, puede definir un porcentaje. Y un check ahí que diga si varchar 1, Benefit Availability Policy, si quiere o no dar el beneficio, también lo puede desactivar cuando él quiera. Y reward lo que comentábamos, ¿no? Una tabla que guarde todo. Cuándo fue la cena, la cantidad, qué número local fue, qué cuenta fue, cuándo fue la fecha del reward, del beneficio, la cantidad que se le dio y el número de confirmación generada. Todo esto es el caso que vamos a ir viendo. Espero que se entienda y seguimos con la siguiente sesión.